Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al encuentro de terapeutas XXL, aunque yo soy un terapeuta de tamaño natural, ¿no? XXL, ¿no? Hoy os voy a hablar de la charla esta que se llama Conciencia Toroidal. Esta charla es la primera vez que la hago, aunque bueno, al final es una unión de diferentes cosas que he hablado en otras conferencias, juntadas desde una nueva visión para hablar un poquito de lo que es la estructura de la conciencia y también enfocado a un tipo de trabajo que hago yo para trabajar a las personas trabajar la conciencia, pero al final la conciencia no deja de ser todo. Conciencia son mis pensamientos, conciencia son mis emociones y conciencia es mi biología y mi cuerpo físico, ¿no? En diferentes planos, en diferentes niveles de vibración, pero todo lo que hay en el universo es conciencia. Y puedes darle. Esta conciencia le pongo yo toroidal porque la estructura de cada campo, de la realidad en la que vivimos, el campo unificado que vivimos es un campo de conciencia, y esta conciencia una, la del todo, que está formada al mismo tiempo por campos de conciencia más pequeños. Así como mi cuerpo es una unidad, está formado de otras unidades como son las células del cuerpo, pues todo lo que existe es un campo de conciencia que al mismo tiempo ese campo de conciencia está creado de otros campos de conciencia más pequeños. Cada campo de conciencia es un toroide. El toroide es la estructura del campo, ¿eh? Todo lo que existe en el universo, toda partícula que podemos observar, tiene un campo de conciencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Este campo de conciencia sería la estructura del espacio, tiene un movimiento de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Si miráis el movimiento, todo se mueve desde el centro, que sería como un mandala. Si cuando vemos un dibujo de un mandala, vemos que el dibujo que hay en el mandala, en el fondo, se estructura del centro hacia la periferia. Y eso es en los 360 grados. O sea, el movimiento es del centro hacia afuera en todas las direcciones y de fuera hacia adentro. Todo tiene un movimiento centrífugo de dentro hacia afuera y un movimiento centrípeto de fuera hacia adentro. Un movimiento yang expansivo, un movimiento yin implosivo. Vemos explosión, sería yang, también es expresar, es materializar, es crear, y lo yin es receptivo, es escuchar, es integrar, es recibir. Estos dos movimientos generan la realidad. Bueno, es que realmente la realidad se genera gracias a esos dos movimientos. Cuando nos polarizamos solo en uno de los dos movimientos, el universo se desequilibraría y al final dejaría de existir, porque las polaridades generan la muerte del sistema. Así como en teoría de sistemas, que es una ciencia desarrollada por Bertalanffy, que estudia todos los organismos, todos los sistemas vivos, se observa que en los diferentes sistemas vivos, tanto de células como de insectos o de seres humanos, hay cosas que resuenan entre todos los diferentes sistemas, ¿no? Como que hay unos patrones, unas maneras de ser que se repiten en los diferentes sistemas, tanto también a nivel de la ecología y tal, la relación que hay entre los diferentes organismos de un ecosistema, los árboles, las plantas y todo. Y la teoría de sistemas de Bertalanffy dice que para que los sistemas sobrevivan tienen que haber dos fuerzas en equilibrio. Una es la morfogénesis, morfoforma, génesis, crear, sería más, podemos decir, la explosión, el aspecto creador, creativo, de desarrollar nuevas formas, y el otro factor sería la homeostasis, que la homeostasis es la conservación del equilibrio. Si lo miramos a nivel de política, serían un poco los conservadores y los progresistas. Los que quieren que la cosa vaya evolucionando, vaya cambiando, los que quieren conservar lo que se ha conseguido hasta ahora. Realmente, si lo vemos en el cuerpo, bueno, en cualquier sistema, pero voy a hablar del cuerpo, si todo fuera morfogénesis, si todo fuera creación, 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 sin conservar nada, sin aprender de lo que tal, sin memorizar, sin integrar, eso sería un caos y llevaría a la muerte del sistema. Pero también el conservar siempre todo sin cambiar
lleva a la muerte, porque si, por ejemplo, en nuestro cuerpo se habla de la homeostasis, que es el mantener las constantes vitales para poder vivir, pero es que realmente en el cuerpo la homeostasis es un continuo cambio, no es que siempre tengamos las mismas condiciones bioquímicas. Si nosotros siempre tuviéramos las mismas condiciones bioquímicas, si yo me fuera a subir a una montaña a 3.000 metros de altura donde el nivel de oxígeno es más bajo, si mi cuerpo no genera un desequilibrio bioquímico, por ejemplo, produciendo más eritroproyetina de la que genera habitualmente, para que yo pueda aprovechar ese oxígeno de mejor manera, me moriría, me faltaría oxígeno, ¿no? Entonces, la propia homeostasis, que es la tendencia del cuerpo al equilibrio, es un continuo desequilibrio para adaptarme a los diferentes cambios, a los diferentes medios, a las diferentes situaciones en las que estoy. Entonces, ese movimiento creativo y el movimiento conservador, que es el movimiento también de manifestar, crear algo, pero también el de integrar esto, aprender. La cualidad yin del universo es la cualidad de poder escuchar, aceptar, recibir. Como antes se ha dicho en la charla de antes, estamos muy en el hacer, ¿no? La sociedad con un patrón muy masculino es muy del hacer, ¿no? Si no haces no vales, ¿no? Tienes que hacer. Es más importante dar que recibir. Mentira. Es igual de importante dar y recibir. Si el corazón siempre diera y no recibiera, nos moriríamos, ¿no? Es dar y recibir. La energía fluye así, yin y yang. En el fondo ese patrón es más importante dar que recibir, es un exceso de polo positivo, ¿eh? El polo yang es el polo positivo, el polo yin es el polo negativo. Y eso que está pasando no solo tiene que ver con el patriarcado, con cómo nos han educado, sino que todo se manifiesta en diferentes planos y también está manifestado en un plano energético. Para que veáis una cosa, si vemos ¿puedes poner la siguiente imagen? Creo que está aquí. Vale, mira, si lo vemos en un átomo, en el centro del átomo están los protones, que son de carga positiva, ¿eh? ¿Veis que hay unas circunferencias, unas bolas que son blancas y otras rojas? Pongamos que las blancas serían los neutrones, que son de polaridad neutra. Las bolas rojas pongamos que son los protones, que son de carga positiva. Y en la periferia, dando vuelta, eso que vemos así azul, que parece un espermatozoide, serían los electrones, que son de carga negativa, ¿eh? Pero eso que vemos en un átomo es también en la célula. La célula, para que la célula esté sana, el núcleo de la célula tiene que tener una carga más positiva que la membrana celular, que tiene una carga negativa. Y lo mismo con que el universo es un fractal, ¿qué quiere decir? Es un sistema donde hay una proporción que se va repitiendo a diferentes escalas. También, en la misma medida que pasa en microescala en nuestra célula o en los átomos, pasa en el sistema solar. El Sol, que es el centro del sistema solar, tiene carga positiva. La radiación que emite el campo, las tormentas solares y todo eso es ionizante positiva. En cambio, la radiación que emite el campo magnético de la Tierra es de carga negativa. En el fondo es como si la Tierra fuera un electrón del sistema solar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, en el universo todo busca el equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Es más, un ion positivo, que sería un átomo con más protones que electrones, para equilibrarse, con que todo busca el equilibrio en el universo, va robando electrones. Y un ion negativo, que sería un átomo con más electrones en la periferia que protones en el interior, para equilibrarse lo que hace es ceder, dar los que le sobran. Entonces, en el universo todo busca el equilibrio, pero ¿qué pasa? Que nosotros, con nuestra evolución, con el desarrollo, hemos aprendido a ir con zapatos de goma sobre parqueo, sobre asfalto, no sobre la tierra. ¿Y qué pasa? Que tenemos un déficit de cargas negativas. Hay un déficit de energía yin, no solo por la cultura, por el patriarcado, por los contextos culturales, sino es que también a nivel electromagnético eso está plasmado, porque estamos desconectados de la madre tierra, ¿eh? Y por un lado seguimos teniendo la radiación del sol, que esa siempre está, carga positiva, y por otro lado no solo tenemos para ionizarnos positivamente al sol, ordenadores, wifi, aire acondicionado, fibras sintéticas, moquetas. Cuando te metes en un coche, por ejemplo, que luego tocas y me descargo,
porque nos vamos cargando de cargas positivas y al no tener toma de tierra no dejamos esas cargas negativas, esas positivas, por un lado no las descargamos y por otro lado no nos alimentamos de las cargas negativas que nos da la tierra, ¿eh? Y eso acaba haciendo que ese toroide está más en lo yang, en lo explosivo, en lo manifestador, que no en lo yin receptivo. Es más, si el yang crea, pero eso que crea no lo integra yin, no lo lleva hacia adentro, no lo integra como experiencia, no puede aprender. Sin esa cualidad yin implosiva del universo, de que se pueda reconocer, que pueda integrar la imagen que está emitiendo en el mundo, en el plano de la forma, no hay posible evolución. ¿Por qué es la evolución? La evolución es una espiral. El orden que hay en el universo es una espiral. La Vía Láctea tiene forma espiral. Las hélices de nuestro ADN tienen forma de espiral. ¿Cómo se crea esa espiral? Pues cuando la conciencia, ese toroide que vemos, sería como el vacío, se expresa en el mundo de la forma, de la materia, de la percepción, de la luz, de todo aquello que podemos ver. Pero esa expresión del vacío, con qué es totipotencial, con qué es la energía de la fuente, de Dios, la Matrix, como queramos llamarlo, con qué esa energía es totipotencial, no tiene límites. ¿Y qué es lo que hace que algo tenga una forma? ¿Qué es lo que hace que algo yo pueda percibirlo? ¿Qué es lo que hace que yo sepa que eso que es un rectángulo? Pues la forma. Si eso no tuviera límites, no tendría forma alguna. Entonces, al vacío, que es lo absoluto, que es el todo, se le llama vacío porque no hay forma. Pero no hay forma porque no tiene límites. ¿Y por qué no tiene límites? Porque la conciencia no se ha contraído sobre sí misma, para tener una percepción limitada de sí. Es el acto previo a la observación. La observación es una contracción de la conciencia, de la totalidad, sobre sí misma para enfocarse en uno de sus infinitas posibilidades de ser. Entonces, cuando el todo indiferenciado se contrae sobre sí mismo para verse a sí mismo, de ese cero, porque es cero, el cero es el inicio de todo el movimiento, ¿no? Es como en el tarot, es el arcano sin número, pero es el que inicia el movimiento. Es lo que hay antes de movimiento y es el totipotencial. Por eso el arcano del tarot, el loco, es también el Joker, y es en el póker, ¿no? Se usa de comodín, vale por cualquier carta, porque es ese potencial, totipotencial, antes de que empiece la manifestación, antes de que el mundo de la forma empiece a desarrollarse. Pues cuando ese totipotencial se pliega sobre sí mismo para observarse, porque si yo no me pliego sobre mí mismo no me puedo observar. Si yo quiero observar mi mano tengo que hacer así. Si yo quiero observar mi rodilla quiero hacer así, ¿no? Si quiero verme me tengo que plegar o mirarme en un espejo, ¿no? Pero bueno, al principio en el cero no habían espejos y los tuvo que crear al plegarse sobre sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese cero se contrae sobre sí mismo, que sería la curvatura del espacio-tiempo de la que hablaba Albert Einstein, cuando el espacio-tiempo, cuando la dimensión de la realidad totipotencial se pliega sobre sí mismo para reconocerse, de ese cero salen uno y uno. ¿Ok? Pero ese uno, tanto este uno como este uno, son la conciencia una viéndose a sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto este como este son observador y son observado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno se refleja en el otro. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo me miro en un espejo? Aparte de que se rompe. ¿Qué es lo que pasa cuando me miro en un espejo? Que te ves al revés. ¿Eh? Que te ves al revés. ¿Eh? Que te ves al revés. Ahí está. Cuando tú levantas el brazo derecho, el espejo levanta el brazo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que en la que
en la que el todo se contrae sobre sí y crea una imagen, está creando la imagen y la imagen invertida, o sea, un polo y el polo opuesto. No puede existir una imagen sin la imagen opuesta, porque simplemente el hecho de observar y crear una realidad también conlleva la creación de la realidad opuesta. Eso es importante para entender luego que cuando yo tengo un problema con un patrón en la vida, por ejemplo con la autoridad, tanto tiene un patrón con la autoridad el que es dominante como el que es sumiso. Los dos tienen un conflicto con la autoridad y los dos tienen que sanar algo. Tanto es un problema hacer algo en exceso como no poderlo hacer. Quiere decir que ese patrón no se puede vivir desde la neutralidad del punto cero, que es el centro de la espiral, donde yo puedo acceder a una nueva escala de la espiral. ¿Cómo es acceder a la nueva escala? Pues acceder a la nueva escala es integrar lo que hay. Cuando este 1 de aquí puede integrar a este 1, se pueden juntar esos dos opuestos, este integra esa imagen de este aquí y ya este 1 se convierte en un 2. Ya es una nueva escala. Pero cuando este 1 puede coger estos dos que hay aquí, 2 más 1, muy bien, me venís con las matemáticas bien integradas, me alegro, eso facilita el trabajo. Y cuando estos dos integran estos 3, 5. Y cuando estos 5 integran, cuando estos 3 integran al 5, 8. ¿Qué estoy diciendo aquí? Es la serie Fibonacci, es las matemáticas de áureas, es la proporción de la realidad, así se crea la espiral. Entonces la espiral es siempre ir hacia atrás para recoger lo que he sido, integrarlo en lo que soy, desde ahí ir hacia donde puedo ser. Entonces, para seguir evolucionando tenemos que integrar el pasado. Del 1, de la unidad, más la unión de su reflejo opuesto, se crea la dualidad, ¿no? En el fondo sería de la división de la unidad primordial en dos unidades. Cuando esas dos unidades se integran, se crea la dualidad. Cuando la dualidad le sumamos la unidad, tenemos la trinidad, que sería el polo neutro más los dos polos. Cuando la trinidad le sumamos la dualidad, tenemos el 5, que tiene que ver con los 5 elementos de la medicina china, que son los 5 elementos de la conciencia, que es tierra, es la autoidentidad. Cada toroide, cada campo de conciencia tiene una autoimagen propia, una identidad propia que manifiesta. El agua tendría que ver con la capacidad de autoadaptación. ¿Qué quiere decir? Cada campo de conciencia se adapta a los campos de conciencia que hay a su alrededor. Vemos el círculo principal que se está interrelacionando con otros círculos y se adapta a ese medio, a ese entorno en el que hay. El fuego sería la autoadaptación. La autotransformación. El fuego es transformación. ¿Qué quiere decir? Que ese círculo, al relacionarse con otros, crea una nueva realidad, que es un círculo mayor, más integral, más consciente, más abarcante, y se transforma. El aire sería la capacidad de comunicación. Cada campo se interrelaciona, se comunica con otros campos, comparte, emite información, recibe información. Y el 5, que es la síntesis de todos los movimientos, es el éter, que es el movimiento, es el espacio donde los 4 elementos se pueden interrelacionar, pero forma parte de ellos. Tenemos el 5, ¿esto qué son? Es el dodecaedro, es uno de los sólidos platónicos que está relacionado con el 5.º chakra, con el éter, la estructura del éter. El éter es el campo de información donde están los patrones de geometría sagrada que ordenan la energía para plasmar la realidad material en la que vivimos. Si miramos este sólido platónico, son 12 pentágonos. 5 superiores, 5 inferiores. La ley del 5 expresada desde la dualidad, ¿no? Positivo, negativo, superior, inferior. Y luego, los dos siguientes es el canal central, que sería el aspecto neutro de ese 5. Al final las matemáticas se manifiestan en todos.
Después del 8 más el 5, bueno, 5 más 3, que había acabado en el 5, sería el 8, que es el infinito. Es cuando los 5 elementos les sumo la Trinidad. Tal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para que la conciencia vaya evolucionando, la espiral tiene que ir recogiendo el pasado, integrándolo en el punto cero, que es el centro de la espiral, que es el punto de no juicio, de no culpa, de no perdón, de no separación, que es esa energía yin de amor incondicional, de receptividad, para poder integrar en el vacío eso. Si yo estoy con un exceso de cargas positivas, estoy reactivo. Cuando estoy reactivo, no puedo soltar la imagen. O estoy luchando contra algo, o me estoy aferrando a algo. Porque estoy en el miedo, estoy en la separación, estoy en la reactividad, no estoy en el punto cero receptivo, dejando que las cosas vengan por sí solas. Aunque también hay que decir que ese es un proceso, pero realmente el desarrollo tiene que ser integral. O sea, está muy bien aprender a soltar y a dejar que las cosas vengan por sí solas, pero la verdadera maestría pasa cuando, aparte de dejar que las cosas pasen por sí solas, también tengo la resonancia con el Tao, con el todo, con la estructura del universo, para, desde mi intuición, saber cuándo el universo, como parte de él, totalidad y parte, porque todo lo que existe, todo toroide es un holón. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un sistema que es una totalidad en sí mismo, pero al mismo tiempo forma parte de una totalidad mayor. Pues yo, como totalidad y parte del todo, a veces soy un vehículo para que el todo se exprese a través de mí. O sea, no siempre hay que, ya lo solucionará el karma, ¿no? Pero es que a veces la vida te coge a ti para que seas tú el karma y actúes tú para ser el karma del otro. Que, evidentemente, para saber cuándo te toca a ti y cuándo tienes que delegar y soltarlo, ahí está la maestría, ¿no? De saber cuándo nos toca actuar o cuándo simplemente hay que dejar. Entonces, si miramos, en el ser humano también hay una carga positiva, una carga negativa, porque, como he dicho algo, también nuestro aura es un campo electromagnético, es un toroide, es un sistema de conciencia. ¿Puedes tirar para adelante? Vale. Es como he dicho, que el universo es una estructura fractal, es como un juego de muñecas rusas, que hay una dentro de una más grande, 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 así hasta el infinito. Fract es proporción, YAL es totalidad. O sea, decir que algo es fractal es que hay un orden, hay una estructura primigenia que se repite en diferentes escalas. Entonces, yo durante mucho tiempo estuve estudiando mucho geometría sagrada, muchas cosas y tal, pero llegó un momento que me di cuenta y digo, esto no se acaba nunca, ¿no? Claro, porque al final estamos hablando de describiendo el universo que está en continua expansión y que es infinito, ¿no? Va incluso más rápido que nuestra conciencia. O sea, es como querer atrapar algo que nunca lo vas a atrapar, el querer... O sea, llega un momento de la conciencia en donde, desde una conciencia integral, queremos entender toda la relación entre todas las cosas y poderlo integrar todo, ¿no? Que eso es mucha gula. Y al final pues dije, mira, o sea, está bien querer seguir aprendiendo y tal, y tener curiosidad por aprender nuevas cosas, pero al final también, si entiendes la base, con que todo es una proporción que se va repitiendo en diferentes escalas, llega un momento que, entendiendo la base, todo lo demás es muy fácil de entender, porque al final todo es un holograma, que quiere decir, es un sistema donde en cada parte está la información de todo el sistema, como en una célula tuya, en el código genético de una célula está toda la información de tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo importante es entender la base es entender que la realidad está creada por un campo, que ese campo se expresa de diferentes maneras y que tiene dos movimientos esenciales, que uno es manifestador y otro es receptivo, integrador, y que cuando eso receptivo recoge lo integrado, a través de eso puede aprender y puede crear cosas más desarrolladas, más evolucionadas, ¿no? La evolución, en el fondo, es un camino de la... O sea, hay dos procesos en el universo, uno involutivo, que es del todo a la parte, y luego hay uno evolutivo, que es el que, desde que nacemos, que primero somos inconscientes, luego desarrollamos un ego, luego una conciencia también de entender a los que me rodean,
luego de entender a los que incluso son diferentes a los que me rodean, y luego de poder abarcar con nuestra conciencia a todos los seres humanos, que luego lo voy a desarrollar un poco más profundidad. Mira, si vemos ahí en la revista Nature, sale el dodecaedro, que son unos estudios que han hecho físicos diciendo que la estructura del universo es una estructura dodecaedro. Y si vemos el dodecaedro, bueno, luego saldrá una imagen, pero bueno, ya os lo digo aquí, tiene que ver con la pentaflor, que es un patrón de geometría sagrada. Espera, tira para adelante. La pentaflor. Penta, mira, si está aquí. Penta de 5, los 5 elementos que os he dicho antes. Y flor porque parece una flor, ¿no? Es como una rosa. ¿Qué son? Son los 5 elementos, son 5 espirales áurea, en sentido horario y en sentido antihorario. En sentido horario sería como los 5 elementos que os he hablado antes, que son las 5 propiedades del holón, las 5 propiedades de cada campo. En sentido dextrógiro, sentido horario, sería cómo se manifiesta del vacío en el mundo de la manifestación, y las 5 levógiras que van hacia la izquierda sería cómo del mundo de la manifestación vuelve a la fuente. 5 y 5. Son 10 espirales. Entonces se ha descubierto incluso que muchas sustancias que pensamos que son malas, muchas veces lo que hace que esa sustancia sea mala es la velocidad de giro del spin, del electrón, hacia dónde está girando. Por ejemplo, el azúcar refinado es dextrógiro, va hacia la derecha. En cambio, el azúcar bueno, integral, directamente de la planta, sin modificar y todo eso, es levógiro. ¿Qué quiere decir? Que uno es malo y el otro no es malo. Como todo, aunque no sea malo en su correcta proporción, porque si abusas, pues todo es malo, hasta el sexo. ¿No? Si abusas del agua, también es mala. Si abusas del aire, todo es malo, ¿no? Entonces, lo que hace también el veneno es la cantidad. Pero es importante entender esto. También los aminoácidos, las proteínas dextrógiras, donde hay cáncer hay proteínas dextrógiras. No, sí, dextrógiras. En cambio, las levógiras ayudan a frenar el proceso. Entonces, estos dos patrones, que también están en la medalla que tienes algunos, que está hecha con nanotecnología y que emite energía al punto cero, son la flor de la vida y la pentaflor, ¿no? Este patrón, que supongo que muchos lo conoceréis, se presenta aquí la estructura básica de la realidad, tiene que ver con la relación. Para mí es más yin, es la relación. ¿Por qué es la relación? Porque lo que nos vemos en el dibujo es cómo los diferentes campos de conciencia se relacionan entre ellos, y cómo esos campos al relacionarse crean campos mayores. Eso sería una estructura hasta el infinito, ¿no? Este círculo se juntaría con otros círculos grandes y del mismo tamaño y crearían un círculo más grande, ¿no? Es como los individuos se juntan con otros individuos, generan familias, las familias se juntan con las familias, generan comunidades, las comunidades se juntan, crean estados y así, ¿no? Hasta el infinito. O a nivel, yéndolo más, las partículas se juntan, forman átomos, los átomos se juntan, forman células, las células se juntan, forman tejidos, los tejidos se juntan, forman órganos, los órganos se juntan, crean seres humanos, y los seres humanos se juntan y la lían, ¿no? Pon una imagen más para adelante, que ahora veamos así, mires, la flor de la vida es un símbolo que está en diferentes culturas. Está en el Golden Temple de los Sikhs, ahí en la India, creo que es en Amritsar. Ha aparecido también en crop circles, en los círculos de las cosechas. Está en la Catedral de San Magnus, en el Templo de Osiris en Egipto, que está ahí, dicen que está grabada con láser y todo, que es como que como si estuviera hecho con una cosa que para la época en la que se hizo no entienden cómo se pudo hacer. Y bueno, también encontré esta imagen, no sé si es una modificación o algo, es algo, ¿no? En internet que decían que eran los filamentos del ADN. Mirad que vemos ahí, bueno, sería la semilla, como aquí, esto es la semilla. La flor de la vida tiene 19 círculos y la semilla solo tiene 7. Que si vemos también el círculo central, sería como el aspecto neutro, luego son 3 inferiores, que es la Trinidad en su aspecto yin, y 3 superiores, la Trinidad en su aspecto yang. Y lo podemos ver de otra manera, que al final sería el Merkaba, que son la estrella de David, ¿no? Un triángulo así y el otro invertido, ¿no? Que sería también
el triángulo, la tríada espiritual, que es Atman, Buddhi, Manas, que es el cuerpo sutil, el cuerpo causal y la conciencia no dual, y la tríada de la personalidad, que sería el cuerpo físico etérico, ¿no? Que es la más denso, el cuerpo astral o emocional y el cuerpo mental. Siguiente. Bueno, eso es lo que habéis visto ahí, eso es el Merkaba, lo que he dicho de los triángulos. Entonces la ley del 3, y del 3 sale el 7. ¿Por qué del 3 sale el 7? Porque si tenemos la Trinidad, tenemos A, B y C, el máximo número de relaciones entre A, B y C son 7. Porque si yo tengo A, B y C, puedo tener A solo, B solo, C solo, A más B, B más C, A más C y A, B y C. 7. O sea, los 7, el 7, ¿no? Que es también un número en el universo, ¿no? Que genera un orden, sale del 3. Y ¿puedes poner una nueva imagen? Bueno, vemos también la división de la célula, ¿no? Mira, como de una se divide en dos, como el principio, el 0 se transforma en 2. Lo que ahí es más, no es tanto, no sigue la Fibonacci, porque de cada 2 luego se generan 2 y tal, Pero si vemos fotos así de la célula dividiéndose, al final parece también hay una semilla de la vida, una flor de la vida. Como esa geometría se expresa en la materia, ¿no? Esos patrones de geometría sagrada que son como sutiles o etéricos, al final se acaban plasmando en la forma, ¿no? Es más, la pentaflor lo vemos en la estructura de los... Bueno, ¿puedes tirar una más para adelante, que lo veremos ahora, creo? No. A ver, la siguiente. No, la siguiente. Siguiente. No, a ver la siguiente. Aquí, ¿ves? Veis en la piña, las flores y todo. El orden que sigue es esa espiral y así se van distribuyendo los tallos de las flores. Muchas de las flores primero tiene 1, 1, luego 2, luego 3, luego 5. Ahora tira un poco para atrás. Te voy a marear un poco, te estoy explotando, lo siento. Vale, aquí. Bueno, y esto aunque es el Metatron, en el fondo esta estructura es la misma de la flor de la vida. Hola, Xavi. Y si vemos en ella, salen todos los sólidos platónicos. Son los 5 sólidos platónicos, son las 5 formas geométricas básicas, puras, elementales, que hay en todos los elementos de la naturaleza. O sea que la flor de la vida, bueno, aunque esto es la semilla, al final es la matrix del campo, punto cero, desde la cual se plasman todas las formas en el universo. ¿Tira más adelante? Bueno, esto lo he explicado antes, ya he explicado lo de la espiral y todo esto. Tira para adelante. Vale, bueno, la pentaflor también es el 5, pues la cabeza, los brazos, las piernas, es también, bueno, es la forma, ¿no? El 6, que es la flor de la vida, si vemos es como un hexágono, sería el vacío, y el 5 sería más la forma. Pero al final, claro, para hablar del vacío le tenemos que dar una forma, ¿no? Es el hexágono. Y si vemos también, ¿habéis oído hablar del agua estructurada? Cuando el agua está vitalizada, cuando el agua está energizada, como pues el agua de Lourdes o agua que a lo mejor la habéis hecho, pues no sé, Reiki, o le habéis puesto un orgonito o con estas herramientas que dan energía. Cuando el agua se estructura, coge forma hexagonal. Entonces, cuando el agua coge forma hexagonal, está resonando con la flor de la vida, porque al final la flor de la vida es un hexágono. Al estar su forma de sus moléculas en resonancia con la estructura del universo, ya no es el agua solo, es el universo resonando a través del agua. Y pensad que si nosotros somos un 70% de agua, si nuestras moléculas de agua cogen esa estructura hexagonal, hace que nuestro cuerpo de agua, que es en el fondo esas moléculas de agua hexagonal actúan como cristal líquido, es como un superconductor, nos está conectando con esa resonancia, nos está creando orden en el cuerpo. Es más, hoy en día se habla mucho del grafeno. ¿Habéis oído hablar del grafeno? El grafeno es un elemento que dicen que va a cambiar el mundo totalmente, porque se va a usar pues para hacer paneles solares, baterías, para hacer materiales más resistentes, ordenadores plegables, móviles también, así que los puedes plegar, súper resistente. Una lámina de un átomo de espesor de grafeno
es igual de resistente que el acero. Que el acero. Pero de un átomo de espesor, ¿eh? O sea, me refiero a algo así. ¿Y qué es el grafeno? Pues es carbono. ¿Qué es el carbono? Es el elemento más abundante en la materia orgánica. ¿Pero qué hace el grafeno diferente al carbono que conocemos? ¿Qué le da esas propiedades tan maravillosas? Pues que la estructura del grafeno son láminas de carbono de un átomo de espesor con estructura hexagonal, como panales de abejas. Entonces, el grafeno no solo es carbono, el grafeno es el universo resonando a través del carbono. Entonces, el estar en contacto con el grafeno lo que hace es, si tú usas materiales de grafeno y los pones cerca del cuerpo y tal, por ejemplo, hay camas con capas de grafeno, se está haciendo hoy en día, y te quitan toda la electricidad electrostática y te ayudan a sacar las cargas positivas. ¿Qué pasa? Si tú estás en contacto, al final la resonancia actúa en el universo, ¿no? Entonces, si yo estoy en contacto de un material hecho con carbono, con esa estructura hexagonal, al final, nosotros que de los 4 elementos básicos, creo que el que más somos es carbono. Bueno, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el carbono es uno de los más abundantes en nuestro cuerpo, pues todos nuestros átomos de carbono pueden entrar en resonancia con ese carbono y coger esa estructura hexagonal. De esta manera, pues cuando mi estructura resuena con la del universo, ya no funciono solo con mi energía, funciono con la energía del universo a través de mí. Es más, con la medalla y la varita que uso yo de energía del punto cero, lo que hace, que está hecho con nanotecnología, lleva partículas de plata, cuarzo, turmalina, germanio, que también es superconductor, zeolita, que es una arcilla también, con fullerenos, que es una estructura de geometría sagrada. Lo que hace esto es que tu agua se vuelva hexagonal, que tus moléculas de agua se vuelvan hexagonal, que las células recuperen su frecuencia original. También, al emitir iones negativos, le devuelve la carga yin a la célula para que la célula esté sana. Pensad que las células, como he dicho antes, tienen que tener una polaridad negativa en su membrana. ¿Qué es la membrana? Es la que le conecta con su entorno. Entonces, ¿qué es? Una capacidad de ser receptivo con lo que recibes del entorno. Cuando la célula pierde su polaridad negativa, deja de ser permeable. ¿Y cómo pierde la célula la polaridad negativa? Pues por todo el estrés electromagnético que hay, que tiene carga positiva. Entonces, los iones positivos, que son los famosos radicales libres que nos oxidan, al tener más protones que electrones, para equilibrarse roban electrones. Al robar el electrón a la membrana celular, la célula se despolariza y al ya no ser permeable, por un lado no puede eliminar las toxinas, lo cual hace que se inflame, ¿no? Si yo no puedo ir al lavabo, al final, ¿no? Pues reviento, ¿no? Al inflamarse la célula, pierde su estructura. Al perder su estructura, cambia su frecuencia, ¿eh? Como decía Einstein, espacio-tiempo es lo mismo, es decir, si yo cambio la frecuencia, afecto a la estructura, si yo cambio la estructura, afecto a la frecuencia. Si la forma de la célula cambia, la frecuencia que emite la célula cambia. Entonces, ¿qué pasa? Para que los diferentes sistemas de los que está hecho mi cuerpo puedan funcionar como un todo integral, el lenguaje que hablan tiene que resonar. Tiene que haber una resonancia para que se entiendan los diferentes sistemas, los diferentes órganos, las diferentes glándulas endocrinas que producen las hormonas. Pero cuando un órgano se inflama y modifica su tamaño, la frecuencia que está emitiendo se sale del ancho de banda normal y entonces el sistema de autorreconocimiento del cuerpo no se puede dar cuenta de lo que está pasando ahí. Entonces, al devolver electrones a esa célula, la célula se repolariza, se puede desintoxicar y se desinflama y recupera su tamaño original. Pero es que además, si la célula no puede tomar nutrientes, se puede morir, puedes tener una necrosis. O si no puede tomar oxígeno para producir ATP, adenosín trifosfato, que es como la gasolina de las células, al no poder tomar oxígeno, muta para producirlo el ATP a través de la glucosa, y eso es el cáncer. Entonces es muy importante esa cualidad yin que hemos perdido, entre todo por todos los campos electromagnéticos del entorno, por la pérdida de conexión con la madre tierra y también por la educación muy masculina, muy patriarcal, de haz, es más bueno dar que recibir, tienes que hacer, solo vales por lo que haces, por lo que consigues. Todo eso, dime. ¿Cómo lo puedes recuperar? Puedes ir al bosque, ponerte descalzo y... Claro, pues ir al bosque, a la playa, al mar, a la montaña, te digo, bueno, está esto, hay también aparatos para
conectar la cama a la toma de tierra para que mientras que estás durmiendo te descargas, y no solo te descargas de las cargas positivas, sino que estás tomando electrones. O sea, al final, el antioxidante más biodisponible que hay en la naturaleza son los electrones, porque la oxidación es una pérdida de electrones. ¿Qué mejor antioxidante que los electrones? O sea, pero con el rollo este, bueno, desde que vamos con zapatos de goma y cada vez hay más asfalto y más material sintético, más inflamación, más estrés, más cáncer. Pues al final tiene que ver con el pH. Sabéis que el pH es mejor que sea alcalino, ¿no? Aunque en el fondo yo tampoco soy extremista. Yo he leído gente que ha estudiado mucho en ese sentido para equilibrar el pH, y ellos dicen que por la mañana esté ligeramente ácido. Si luego por la noche se vuelve a estar alcalino, está bien. El problema es estar todo el día ácido, ¿no? Porque al final si por la mañana tienes que atender cosas y te pones un poco ácido, no, es normal, porque tu cuerpo produce más hidrógeno para atenderlo a tal. El problema está en que tengas un estrés crónico por una situación emocional no resuelta, que estás todo el día obsesionado y estás todo el día estresado y te vas a dormir y aún te vas con ese estrés, ¿no? Pero el pH, volviendo a esto, el pH ácido son cargas positivas, y cuando se alcaliniza son cargas negativas. Y exponerte a la lluvia también. Después de la lluvia caen, bueno, la lluvia misma, cuando te duchas, es que a veces estás cargada y te pegas una ducha y te descarga. Te sientes, ¡ay, qué alivio! Es porque las partículas pequeñas de agua generan iones negativos. Claro. O es que la gente con reuma antes de una tormenta le duele más. Es porque cuando va a haber una tormenta hay más cargas positivas. Hay que decir, hostia, está cargado el ambiente. Pero a la que ya llueve, de repente se relajan y, hostia, ¿no? O mira, un día que estás allí y tienes más conflictos con tu pareja y todo. Sí, es que al final somos bobinas, y si yo tengo más cargas positivas estoy más reactivo. De seguida saltas más, ¿no? Es como si estás relajado, pasa algo y te dicen algo y bueno, pero si estás estresado solo falta que pum para que ya explotes, ¿no? Vale. El baño de playa, bañarse en la playa también es... Claro, es que solo estar dentro del agua ya te descargas y tal. Mira, incluso catológico, pero cuando meas, si meas con el chorro continuo, cuando tu chorro está tocando en la arena, en ese momento estás descargando. Sí, con el chorro continuo, si es cortando, pero si estás, sí, porque es agua que te conecta con tu agua. Eso me lo explicó uno. Bueno, o si te lavas las manos según como también. Cuando está cayendo el chorro tal es una manera también de descargar. No lo hagáis aquí por eso. Que tiene que ser en la playa o en aquí hay. Puedes poner otra pantalla. Vale, bueno, mira, volviendo al 5, ¿qué veis? Siempre hablamos de los 7 chakras, ¿no? Pero en el budismo, por ejemplo, hablan de que son 5, ¿no? Y yo si lo veo desde aquí, ¿qué puedo ver? Pues veo esto. Veo 5 chakras, ¿veis? Que están por delante y por detrás, y luego uno, que es el primero y el séptimo, que es el canal central. Realmente desde la línea del tibetano se habla de que el primer chakra tiene que ver con el séptimo, ¿no? Es el polo eléctrico, que es la energía de la voluntad, ¿no? Sería, bueno, aquí sería más la voluntad espiritual y aquí la voluntad del ego, del alma, bueno, o del organismo para vivir, ¿no? Por eso cuando la gente, por ejemplo, tiene una depresión, muchas veces hay una fuga en el primer chakra, ¿no? O muchas mujeres cuando tienen un hijo, a veces eso genera una grieta energética y genera una fuga en él, es la famosa depresión posparto, ¿no? Y es porque el primer... No te he oído muy bien, lo de la depresión por parto. Pues a veces es porque en el proceso, o porque le han hecho cesáreo, o tal, o bueno, o a lo mejor del trauma que ha generado, o porque la persona ha conectado con su propio nacimiento o algo así, a veces eso a nivel energético genera una fuga en el primer chakra. ¿Tiras para adelante? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque... ¿Qué hora es? Vale, tira un poco para adelante. Vale, voy un poquito, esto lo hago, a ver si, con que hemos empezado tarde, supongo que nos vendrá de 5 o 10 minutos, si no ya nos vendrán a echar, Vamos a hacer un motín aquí dentro. Pues quiero hablar también, ¿no? La que sigo soy yo, así. La que sigo soy yo. Ah, vale, tenemos un infiltrado. Tranquilo, cierra. ¿Sí? Vale, venga, le trato de acabarlo en 5 minutos. La conciencia, como he dicho antes, volviendo a esto, al movimiento del toroide, que sería antes del movimiento, durante el movimiento, una vez que el movimiento se ha realizado y cuando el movimiento se integra.
una vez que esa forma se ha integrado. Pues tiene que ver con, al final, Ken Wilber, no sé si lo conocéis, que habla, es un psicólogo transpersonal que está considerado el Einstein de la conciencia. Él ha hecho una síntesis de todas las tradiciones y ha visto que estudiando todas las diferentes tradiciones espirituales, cuando hablan de los diferentes estados de la conciencia, se puede dividir en 4 estadios. Y esos 4 estadios serían el cuerpo ordinario, el cuerpo sutil, el cuerpo causal y el cuerpo no dual. Para mí, el cuerpo ordinario, si lo miramos en el movimiento del toroide, tiene que ver cuando la energía se expande y cuando llega ya a la resistencia que te da la sensación de que es materia, ¿no? Cuando chocan los electrones entre ellos. ¿Ok? El cuerpo sutil para mí es, bueno, el cuerpo causal es el vacío, es el espíritu, es el todo indiferenciado. Para mí sería antes de que empiece la explosión, antes de que empiece la manifestación, ¿vale? Ese estado previo justo antes de la expansión y de la contracción, ¿no? Lo que hay antes de la expansión y lo que hay después de la contracción. El cuerpo sutil sería, con que todo es un fractal, un movimiento está creado de movimientos más pequeños que están creados de movimientos más pequeños, ¿no? Como un año está creado de meses, que está de semanas, que está de días, de horas, minutos, segundos, Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando este movimiento grande está generado por muchos otros movimientos, entonces, al mismo tiempo que va, por ejemplo, de A a B, cada pequeño, es que como si fuera, o sea, no es una frecuencia, sino que son y todo el rato, bueno, quiero decir que las que están más cerca del centro son más sutiles porque son frecuencias más rápidas. ¿Se entiende esto? Si hay una distancia así, quiero decir que esta distancia está generada por un paso, pero que está generado por muchos pasos. Y los pasos que no llegan hasta aquí, los que están más cerca del inicio, si la velocidad de la luz siempre es la misma, si hay menos distancia va a ser más rápida, ¿no? La frecuencia. ¿Entendéis? Si yo tengo un bar al lado de casa, al cabo de un año voy a ir más veces que si lo tengo en Madrid, ¿no? Al estar más cerca, ¿no? Si la velocidad de la luz es la misma, pues si hay menos distancia van a haber más, ¿no? Como los paliers, cuando el palier, bueno, no, ahí me he ido, no, esto no tiene. Vale, entonces quiero decir que esos 4 estados de la conciencia de los que habla Ken Wilber tienen que ver con el movimiento del toroide, el movimiento que hay, lo previo al movimiento, el inicio del movimiento, la consecución del movimiento y la integración del movimiento, que tiene al mismo tiempo que ver con las diferentes ondas cerebrales. Las ondas beta serían las del estado ordinario, es cuando estamos en estrés, que son entre 13 y 30 hercios. Las ondas alfa son cuando estamos en relajación, estado enfocado, sin estrés, ¿no? Por ejemplo, después de hacer meditación o cuando haces tai chi. Pone 9-13, pero bueno, yo he visto de 7 a 13 grados, tienen que ver con ese estado y tiene que ver en el fondo con la resonancia Schumann, que es la frecuencia a la que pulsa el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Entonces, cuando estamos en estado alfa, podemos estar en un estado de presencia, ¿no? Estar en el ahora, conectado con lo que está pasando. Es como cuando la gente hace tai chi, estás conectado, y cuando estamos conectados con la resonancia Schumann, que es la frecuencia, como he dicho antes que pasaba con la estructura hexagonal del agua, al yo resonar con la misma frecuencia que el Tao, que la naturaleza, me estoy recargando porque soy uno con ella. Con que hablamos el mismo lenguaje, la misma energía que crea la vida en el planeta me está regenerando, me está alimentando mi vitalidad. Cuando yo pierdo esa frecuencia porque tengo un impacto emocional crónico o vivo una situación de estrés crónico en el trabajo porque me autoexijo mucho o porque tal o porque me agreden o porque me hacen bullying, ¿qué pasa? Salto de las ondas alfa a las ondas beta, estoy todo el día en estrés y al perder la resonancia con el campo magnético de la Tierra, sí, es que hemos empezado más tarde, pero hemos empezado más tarde, cuando ella levante la mano yo acabo. Ella es la siguiente. Sí, pero son mis 10 ya. ¿Ah, son 10 ya? Sí. Vale, venga, pues, bueno, pues esto, que las ondas cerebrales también se manifiesta, los diferentes movimientos de la conciencia queda reflejado en el cerebro a través de las ondas cerebrales. Y aparte de esos estados,
que son los estados de conciencia, que tienen que ver con ese movimiento de la conciencia, estarían los estadios que tendría que ver con el desarrollo y la evolución de la conciencia. ¿Veis que vemos aquí arcaico, mágico? ¿Lo explico o no lo explico? Como quieras, si no otro día, yo qué sé, es que me sabe mal también por ti. Como tú yo creo que en 3 minutos así lo puedo... Sí, así lo explico. ¿Sí? Vale. Mira, el estado arcaico, es que lo que yo trabajo cuando hago RS.0 es mirar, cada estadio tiene que ver con un nivel de conciencia del ser, en cada nivel de conciencia hay una necesidad. Cuando una de esas necesidades no se ha podido satisfacer, es un duelo. Al final un duelo no es que se te muera alguien, un duelo puede ser que yo quería ese trabajo y no me lo han dado. Entonces, si ante yo el duelo, yo no paso pues por las fases del duelo de las que hablaba Kubler-Ross, que es decir, por la rabia, la negación, la tristeza, si no me permito sentir la rabia, la tristeza o lo que sea, o el miedo o lo que sea, al final ese duelo queda incompleto. Al quedar incompleto, esa necesidad queda incompleta, no puedo integrar eso, no puedo integrar esa escala de mi realidad, no puedo evolucionar a un nuevo nivel. Pero también que sepáis que el ser humano tiene diferentes niveles. Tenemos la línea de desarrollo cognitiva, la línea de desarrollo sexual, la línea de desarrollo de valores, la línea de desarrollo de moral. Entonces, a lo mejor en una cosa puedo estar muy elevado, pero en otra cosa tal, porque hay un conflicto mío o de mi alma familiar que no está integrado, ¿no? Entonces, en el nivel arcaico es cuando el niño nace, que es la necesidad de supervivencia. Es como la fase oral del niño, que no hay ni autoconciencia, ¿no? A veces el romanticismo es que cuando nacemos estamos conectados con todo. No, cuando nacemos no sabemos ni qué somos. Realmente no hay ni conciencia de sí. Luego el nivel mágico sería entre el año y medio y los 3 años, es la parte esa de que el niño ya empieza a diferenciarse un poco de la madre, de separarse del entorno, pero aún se cree que todo lo que pasa tiene que ver con él, ¿no? Es como una fase muy, se llama animista, que le da calidades humanas a todos, como si se apaga la lámpara es porque se ha enfadado conmigo, ¿sabes? Y en el fondo todo tiene conciencia, todos los átomos que tienen conciencia. Pero el animismo no es darle conciencia a todo, que todo en el fondo la tiene, aunque a diferentes niveles, sino es dar cualidades humanas a las cosas, ¿no? O el sol, si el sol hay un eclipse es que el sol está enfadado conmigo, ¿no? Entonces es un estado aún muy primitivo. Luego, el nivel rojo, que en el fondo es el rojo, ¿puedes poner la siguiente imagen que sale ahí bien? No, ¿el siguiente? Vale. El nivel rojo, que es el nivel del guerrero, tiene que ver con la fuerza de poder y es el niño desde los 3, 4 hasta los 7 años, que es cuando el niño ya empieza a desarrollar su individualidad y entonces quiere ser el rey del mambo, ¿no? Y ahí hay una negociación. Es el nivel de los dioses de poder porque el niño cree que aparte, o sea, se empieza a dar cuenta que hay algo superior a él, que tiene poder y empieza a poner el poder en algo superior a él. Y luego el siguiente nivel, que sería el nivel ámbar, tiene que ver con la parte mítica, conformista, y es donde nacen los nacionalismos, los aferramientos religiosos, las religiones, porque también tiene que ver cuando se crearon los clanes. Entonces los clanes para funcionar necesitaban un mito. El mito eran como las primeras leyes, ¿no? Como unas normas de cómo relacionarse para poder convivir, ¿no? Gentes de diferentes familias entre ellos, que en el fondo tiene que ver con el mismo nivel donde está Trump, donde está la gente muy conservadora, muy cerrada, muy fundamentalista, ¿no? Que no, o los islamistas fundamentalistas que no son... Es un nivel muy neocéntrico donde uno puedes verte a ti, puedes ver a los que son como tú, pero no puedes ver a los que piensan diferente a ti. Luego el siguiente nivel sería el naranja, que empezó en la fase, o sea, todas estas fases las experimenta un individuo durante su evolución desde que nace hasta que se muere, pero las ha experimentado la humanidad en todo su proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el meme naranja empezó en la época de la razón, y es cuando la mente empieza a cuestionarse a ella misma, y entonces es cuando nace el progresismo, de que nos podemos cuestionar lo que hasta ahora era el mito e ir más allá. Y luego está el verde, que sería la parte esa cosmocéntrica de entender todo. Vale, venga,
Bueno, mira, si queréis más información de esto, os recomiendo mirar la dinámica espiral, que está en internet, y entenderlo para entender cómo al final hay que ir a una fase integral para entender que todas las etapas tienen que ver con la vida y que todo es correcto desde ese nivel de conciencia, aunque todo puede ser mejorable, ¿no? Y siempre hay maneras más conscientes, más abarcantes, más integradoras de poder funcionar. Y bueno, además es que al final ha faltado tiempo.